ya que tuvieron el práctico de esto, vamos a ir sobre riego, que dice, ¿no? Bueno, hablamos de lípidos, entonces, ¿sí? Definición de lípidos: cualquier molécula insoluble en agua, insoluble en solventes orgánicos. Acá tienen las denominaciones de los lípidos que nos interesan, desde el punto de vista biológico: ácidos grasos, ceras, mono, di, triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, eicosanoides, terpenos, vitaminas, y las estructuras, que son muy diversas, por eso cada familia tiene alguna estructura característica. Eso lo van a ir, lo deberían ir correlacionando a medida que ven cada tipo de molécula. Pero lo que es común a todas, si no tienen algo estructural característico, las estructuras son muy diferentes. Lo único que tienen en común es que todas son insolubles. Bueno, entonces lípido es general, y ahí todos los distintos lípidos de interés biológico. A mí me interesa el tema de la función biológica que cumplen esos lípidos. Y las funciones también son diversas. Entonces tenemos función estructural, el dibujito dice estructural, pero puse primero la de provisión y almacenamiento de energía. Esa es una de las funciones de algunos lípidos. Los lípidos que cumplen esa función son los ácidos grasos y los triglicéridos. Después tenemos que cumplen una función estructural y funcional en la membrana plasmática. Y ahí tenemos a los fosfolípidos, esfingomielinas, ceramidas, el mismo colesterol, los ácidos grasos poliinsaturados, y luego otras, como las hormonas esteroideas o los derivados del ácido araquidónico, que cumplen funciones de señalización celular, o mensajeros químicos. Entonces, es muy amplia la gama de funciones también. Hoy nos vamos a dedicar a esto, ¿no? A la provisión y almacenamiento de energía por parte de algunos lípidos, y después vamos a hablar un poquito del colesterol, vamos a hablar un poquito de los poliinsaturados, y no nos va a dar más el tiempo. Bueno, para la provisión y almacenamiento de energía, dijimos que hablábamos de los ácidos grasos y los triglicéridos. ¿Cuál es el principal lípido que provee energía a los tejidos de esos dos? ¿Cuál es el principal lípido que provee energía a los tejidos? O dicho de otra manera, ¿cuál es el principal lípido a partir del cual la célula puede obtener energía? El ácido graso. Muy bien. ¿Y cuál es el principal lípido para almacenamiento de energía? Ahí sí es el triglicérido. ¿Está bien? Entonces no confundamos una con otra. Bueno, entonces no todos los tejidos pueden usar ácidos grasos como fuente de energía. Por ahí, ¿quiénes son los que usan principalmente ácidos grasos? Músculo, esquelético, cardíaco, ¿sí? Pero cerebro y eritrocitos, por ejemplo, las otras células de la sangre no. Ellas necesitan usar luz. Entonces, bueno, el hecho de que haya ácidos grasos libres en sangre circulando permite que los tejidos que pueden usar ácidos grasos lo utilicen y dejar la glucosa disponible para los tejidos que no usan ácidos grasos. Bueno, estos son los ácidos grasos de cadena larga circulante. Ahí les puse la nomenclatura, la forma de expresarlos por el número de carbonos. Ahí tienen la estructura química con la simbología y la estructura química a partir del gráfico de la convención, ¿no? Entonces, o son ácidos grasos saturados, ¿sí? Donde no hay ninguna insaturación, o son ácidos grasos monoinsaturados, ¿sí? Que esta única insaturación la puede introducir en la célula, y después ya cuando tenemos más de dos insaturaciones
Estas estructuras corresponden a ácidos grasos esenciales, porque el organismo ya no las puede fabricar. Bueno, ahí tienen los nombres y demás, por si los quieren repasar. Bien, entonces, en la circulación, estos ácidos grasos van a estar como ácidos grasos libres o formando parte de los triglicéridos, ¿sí? Los ácidos grasos libres van a ir unidos al albúmina. Ahora después yo les muestro varias imágenes donde vamos a ver esto. Los ácidos grasos van unidos al albúmina y los triglicéridos están en las lipoproteínas, que ya vieron esta semana durante el trabajo práctico, ya sea kilomicrón o VLDL, que son las que tienen la mayor proporción de triglicéridos. Es crucial la acción de la lipoproteína lipasa, porque esa enzima es la que va a ir hidrolizando los triglicéridos de las lipoproteínas y liberando los ácidos grasos libres. Y así esos ácidos grasos libres pueden o ingresar a la célula o unirse a la albúmina para seguir circulando y ser utilizados por algún tejido. Las células captan esos ácidos grasos libres desde el intersticio por mecanismos de difusión, pero también por transportadores específicos, que son los FATP, transportador de ácido graso. Y luego, una vez que funciona el transportador de ácido graso, a través de la membrana, como el citosol es agua, tiene que tener una binding protein adentro de la célula. Así que no solo necesitamos el transportador, sino necesitamos también una proteína de unión que la solubilice en el citosol. La proteína que lo solubilice en sangre, en plasma, es la albúmina. Después dentro de la célula tiene que haber otra proteína que lo solubilice. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver el metabolismo de lípidos en los dos momentos que diferenciamos en cuanto al balance energético. En el momento de la ingesta o periodo absortivo, es decir, mientras se están absorbiendo todos los nutrientes del intestino, y después vamos a ver qué pasa con los lípidos cuando estoy en un periodo interprandial. ¿Sí? Bueno, como vimos el viernes pasado en la regulación de la ingesta, vimos un doble control, tanto nervioso como endocrino, señales de ambos tipos que llegaban al sistema nervioso central y que controlaban, modulaban la actividad, la motilidad y las secreciones de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, si recuerdan, teníamos un control nervioso dado por señales periféricas, ya sea por vía vagal o por sangre, un centro de integración central en el hipotálamo con las neuronas, en el arcuato, la Bundi, ¿sí? Y una vía eferente que implicaba la estimulación del núcleo motor dorsal del vago y la activación del autónomo. Entonces acá, si después lo miran con detalle a este dibujito, van a tener la vía aferente, ¿sí?, al núcleo del tracto solitario y de allí a otras estructuras superiores, señales por sangre que llegan al hipotálamo, ¿sí?, a través de la eminencia media, señales que llegan también en el área postrema, en el bulbo, que también era una región permeable, y luego la activación del núcleo motor dorsal del vago a partir de señales que salían desde el hipotálamo, ¿sí? Y ese núcleo motor dorsal del vago estimulaba todas las funciones del tracto gastrointestinal, ¿no?, favoreciendo los procesos de digestión y absorción. ¿Está bien? En este caso, el mediador postganglionar de esa eferencia autónoma era la acetilcolina, ¿no?, porque se activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Pero por otro lado tenemos un control endocrino, y el control endocrino durante la ingesta, mientras está llegando los alimentos, se están digiriendo y absorbiendo,
el principal regulador endocrino es la insulina. Esto lo vieron el lunes, ¿sí? Esa insulina es liberada por el páncreas por varios mecanismos. Inicialmente en la fase cefálica lo hace liberar la acetilcolina del parasimpático. Luego, cuando el alimento ya llega al intestino, hay liberación de incretinas, ¿sí? Que también estimulan al páncreas para que libere insulina. Y recién cuando la glucosa se absorbe y pasa a circulación portal, ese aumento de glucosa en sangre genera una liberación máxima o importante de insulina. Pero siempre que vamos a tener característicamente elevado durante la ingesta, a nivel endocrino es la insulina. ¿Está? De manera que altos niveles de insulina nos están indicando, si yo no sé qué hizo el paciente que tiene insulina alta, yo puedo decir que está en un periodo absortivo. ¿De acuerdo? Entonces, durante ese periodo absortivo, los nutrientes se van a almacenar como glucógeno en el hígado, en el músculo, y como gotas de grasa en el tejido adiposo. ¿Sí? Todos los nutrientes que entran por acción de este sistema nervioso que facilita los procesos digestivos del tracto gastrointestinal. Y gracias a la insulina, que es el principal mediador endocrino, vamos a tener como efecto o como resultado que esos nutrientes que ingresaron se van a almacenar como glucógeno o como grasa. ¿Sí? Está la idea general. Ahora tengo que explicar cómo ocurre eso, el detalle del mecanismo. Bueno, entonces más o menos empezamos a relacionarlo desde acá. Parto, esto es importante, parto de una dieta mixta. Ustedes después pueden hacer el ejercicio pensando una dieta que no sea mixta, una dieta que tenga solo un componente, como hicimos con la prueba de tolerancia, que era solo glucosa, o una dieta rica en grasas, y sin que tenga lo mejor proteínas o hidratos de carbono. Pero yo planteo una dieta mixta, es decir, que tiene los tres tipos principales de macromoléculas, y es lo que ven acá: hidratos de carbono, proteínas y grasa. Eso es lo que ingresó al intestino, ¿sí? De ahí se van a producir los procesos digestivos, acá en la luz, todo favorecido por el parasimpático, que lo tengo activado, liberando acetilcolina y estimulando el entérico, ¿sí? Y se van a absorber por sangre la glucosa y los aminoácidos, ¿tá? Y las grasas, que se van a reesterificar en el enterocito, van a ir por linfa. El kilomicrón va a ir por linfa. ¿Bien? Entonces por eso reparte estos dos por sangre y este por linfa. Entonces la glucosa y los aminoácidos en sangre por tal llegan al hígado, ¿sí? Porque de la circulación mesentérica, vena corta, hígado, antes de pasar a circulación general. Y ese hígado ya está percibiendo el efecto ¿de quién? De la insulina, que ya está elevada. Entonces, el hígado, en presencia de insulina, activa ciertas vías metabólicas, ¿sí? Y permite que esa glucosa y esos aminoácidos se deriven a la síntesis de glucógeno, en el caso de la glucosa, a la síntesis de proteínas, en el caso de aminoácidos, y los ácidos grasos van a pasar a formar triglicéridos. Si el ingreso de glucosa es importante y además tengo ácidos grasos libres, el hígado tiene un límite para la formación de glucógeno. Entonces guarda toda la glucosa que puede como glucógeno, y si sigue habiendo glucosa, que se deriva acetil-CoA, usa ese acetil-CoA para fabricar ácido graso. Y entonces empieza a llenar de ácidos grasos también y de gotas de grasa adentro del hígado. Por eso pusimos síntesis de triglicéridos también, porque depende de la magnitud
de esa ingesta de energía, o de esa ingesta de glucosa. Los triglicéridos exógenos llegan a sangre como kilomicrones desde linfa. Esto también lo vieron en el trabajo práctico de esta semana, ¿sí? La lipoproteinlipasa endotelial es estimulada por insulina, además. Habían visto que era estimulada por una ApoC, ¿sí? Pero además, recuerden que tenemos el contexto hormonal caracterizado por insulina elevada. Esa insulina elevada asegura que la lipoproteinlipasa esté activa. Por lo tanto, ese kilomicrón que empieza a circular, que llegó a sangre a nivel del conducto torácico, empieza a circular por toda la circulación general y se va desprendiendo de ácidos grasos por acción de la lipoproteinlipasa. Y esos ácidos grasos son captados por el hígado, por el músculo y por el tejido adiposo. ¿Qué hace así? Quedó en el laboratorio, la dejé colgadita. Ah, no, la dejé aquí. Es que no estaba en el bioterio, por eso. ¿Dale? Bueno, entonces, esta imagen de alguna forma refleja esas interrelaciones que va a haber entre el alimento y la síntesis que va a generar el hígado para almacenar todos esos nutrientes. Muy bien, fíjense, en esta imagen les quiero mostrar que acá está el kilomicrón, este sería el kilomicrón, acá tienen las referencias. Esta sería la lipoproteinlipasa asociada a endotelio, por ejemplo. Esa lipoproteinlipasa lo que permite es que se libere un ácido graso, y este ácido graso o se une a la albúmina y sigue moviéndose, o ingresa por un transportador a las células que lo van a utilizar. Son las células musculares o el hígado. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos la captación de ácidos grasos y glucosa. Vamos a ver entonces ahora una imagen de la captación de ácido graso y glucosa por una célula muscular en presencia de insulina. ¿Sí? Entonces, siempre que hagan un modelo o que lean un modelo, tienen que decir de qué célula estamos hablando. Célula muscular. Fíjense cómo esa célula muscular tiene un receptor para insulina, ¿sí? Y estamos en presencia de insulina. Así que la acción de la insulina sobre esa célula activa esta fosfatidinoinositol 3 quinasa, y el producto tiene acción sobre el retículo endoplásmico. Eso determina que haya exposición de los GLUT4 como uno de los efectos de la insulina. Y la exposición de esos GLUT4 permite que ingrese la glucosa a la célula muscular, ¿tá? Para su metabolización y obtención de energía. Otra forma de estimular ese retículo endoplásmico es por la activación del MP quinasa. Si esa célula muscular está en actividad, está contrayéndose, los niveles de ATP van a bajar, los de MP, los de ADP van a aumentar, y la combinación de dos moléculas de ADP me va a generar una de AMP y otra de ATP. Esa de AMP le activa la MP quinasa. Me está diciendo que le falta energía. Entonces esa es otra manera en la cual se van a exponer los GLUT4 sobre la membrana, independientemente de la insulina. Así que son dos mecanismos simultáneos. Pero además, fíjense que en este retículo tengo anclados los transportadores para los ácidos grasos, que también se van a ir a exponer en la membrana y van a permitir el ingreso de los ácidos grasos, ya sea por difusión, porque pueden atravesar la membrana de acuerdo a la longitud que tenga el ácido graso, pueden atravesar la membrana libremente, o bien lo hacen a través de un transportador. ¿Sí? Bien, y este ácido graso termina entrando en el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Porque primero se hace la beta-oxidación y después cada cíclico A en el ciclo de Krebs para obtener energía. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí. Puede ser que tanto la glucosa como la diferencia de MP y ATP trabajan simultáneamente, también pueden ser por separado.
si hay contracción en el Por eso. periodo Por eso, intersticial. serían las dos señales, ¿sí? Si vos no tenés insulina y haces contracción muscular, se te van a exponer los GLUT4, aunque no haya insulina, porque tenés el otro estímulo, ¿sí? Si vos estás sin hacer actividad física y hay insulina, va a entrar por acción de la insulina. Pero pensá, si no, en el miocito, que ese está contrayéndose siempre. Así que ese también tiene se asegura a lo mejor la producción tanto de glucosa como de ácido úrico. ¿Sí? Bien. Si la célula, por eso, la célula muscular depende de su estado de actividad. Acuérdense que la célula muscular tiene una reserva intracelular de glucógeno. Si la célula muscular está en reposo, lo guarda. Ahora, si está en contracción, como decimos el miocardio, la cantidad de glucógeno que tiene el miocito es mínima, porque está continuamente, depende más que nada del flujo sanguíneo que le traiga la glucosa y el oxígeno, no tiene mucho para guardar. Pero en el músculo esquelético sí. Si no está en contracción voluntaria, esa glucosa que guarda durante el periodo de absortivo va a ser como glucógeno muscular. Y después cuando haga contracción, la va a utilizar ella misma, la misma célula muscular. No es una fuente de glucosa para el organismo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, después vamos a ver en otra imagen que tanto el ingreso de estos ácidos grasos a la célula, la abundancia de estos ácidos grasos libres o de algún producto de síntesis, como puede ser el diacilglicérido, en el caso del tejido adiposo, van a ser un efecto de desregulación del receptor de insulina. Vieron que les dije que si hay ácido graso, la célula muscular utiliza preferentemente ácido graso en vez de insulina, en vez de glucosa. Bueno, la abundancia de ácido graso y la presencia de ácidos grasos libres adentro de la célula determina que esta cascada intracelular secundaria a la activación del receptor de insulina se inhibe. Entonces, por más que haya insulina, la glucosa no está. Y eso es lo que todo el mundo le gusta decir, resistencia a la insulina. Es decir, está la insulina, pero la célula no responde. La célula no capta glucosa. ¿Sí? Porque hay una interferencia con la señalización intracelular de ese receptor de insulina, que es una tirosininasa. ¿Está? Ahora después lo vamos a ver en otra imagen. Bueno, seguimos con esto. Entonces, la translocación del transportador de ácidos grasos aumenta en presencia de insulina y por la actividad contráctil aumentada. Las dos cosas. GLUT y transportador de ácidos grasos. Pero en cuanto a la cantidad de ácidos grasos intracelular aumenta, el efecto de la insulina disminuye. ¿Sí? Bien. Fíjense, en esta otra imagen vemos la insulina en otra célula. Ahora, antes estábamos en una célula muscular. Ahora, ¿dónde estamos? En el hepatocito. La acción de la insulina sobre el hepatocito, ¿qué dirían que hace? ¿Cómo? Aumenta la formación de glucógeno, muy bien, que es lo que está acá. ¿Y qué más? Y la síntesis de lípidos, ¿sí? Por activación de algunos de estos componentes de la cascada que hace aumentar o hace activar este receptor, este es el esterol Responding Element Binding Protein, que este elemento esteroide lo vimos como una forma central de regulación de la síntesis de colesterol. ¿Se acuerdan que si hay mucho colesterol en la membrana, este elemento no se libera de la membrana,
membrana plasmática. En cuanto los niveles de colesterol en la membrana disminuyen, ¿sí? Porque hay menos colesterol intracelular, y ese colesterol pasa al citosol, o desaparece en la membrana, se aproximan otros dos componentes proteicos de este sistema y se libera el sterol responding element. Y ese sterol responding element se une al binding protein y van al núcleo a activar la síntesis de la enzima clave para la síntesis de colesterol. ¿Sí? Así que es una señal importante intracelular que media la síntesis de lípidos, específicamente del colesterol. ¿Está? Bueno, glucógeno, síntesis lipídica, y miren esto otro también. ¿Expone GLUT4 la insulina en el hígado? No, tiene GLUT2. Por eso se lo puse en una imagen para que no me pongan GLUT4 en el hepatocito. GLUT4 está en el músculo o en el adiposo. El hepatocito tiene GLUT2. Que el GLUT2 asegura que entre, es como en la célula beta del páncreas, que entre todo lo que hay. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que hace la insulina sobre la célula hepática para asegurar que esa entrada de glucosa sea masiva? Bien, activa la exoquinasa. De manera que al fosforilarlo ya lo mando a una vía metabólica. Y siempre tengo niveles bajos de glucosa sin fosforilar. Y eso me asegura que siga entrando. ¿Está bien? Entonces, eso lo hace la insulina. ¿Sí? Entonces asegura el funcionamiento del receptor. Bien, y acá está la que teníamos en el trabajo práctico, como para que lo vayan integrando con esto. Como el hígado va a sintetizar las VLDL cuando tenga un exceso energético, ¿sí? O cuando tenga un exceso de ácidos grasos o de glucosa. Una vez que, como en el músculo, una vez que llenó el depósito de glucógeno hepático y le sigue sobrando glucosa y sigue habiendo acetílico A, empieza a hacer síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. Síntesis de ácido graso y triglicéridos, más síntesis de colesterol, más síntesis de ApoB100, saca. Larga la VLDL a circulación. ¿Está bien? Sí. ¿Se puede cerrar la puerta porque se escucha mucho? Dale, cerramos. Está, acá tienen todas las vías juntas, pero bueno, estamos viendo nada más ahora esto, como de lo que recibe el hígado y fabrica lípidos y los manda a circulación bajo la forma de VLDL. Entonces este es el rol central que tiene el hígado de regular qué va a hacer con todos los nutrientes que le están llegando al intestino. La clave es saber qué perfil hormonal está predominando. En presencia de insulina va a ser todo el anabolismo, toda la síntesis. Y entonces, en el hepatocito suprime la producción de glucosa, ¿sí? Inhibiendo la glucosa 6-fosfatasa, la que hace salir la glucosa. Promueve la captación de glucosa a través de estimular la exoquinasa. Promueve la gluconeogénesis, glucogenogénesis, estimulando la glucosa sintasa. Glucógeno sintasa. Ahora lo vemos en otra diapo. Glucógeno sintasa. Estimula la síntesis de ácidos grasos a través de estimular la acetil-CoA carboxilasa. Estimula la síntesis de colesterol, estimulando la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Y estimula la liberación de las VLDL, que es lo último que veíamos en la última imagen. ¿Sí? Por síntesis de ApoB100 más la disponibilidad de triglicéridos. ¿Está? Bien. Bueno, nos queda el otro tejido. Vimos qué pasaba con el músculo, qué pasaba en el hígado, y vamos ahora al adipocito. A ver qué pasa en este contexto
absortivo en donde tenemos altos niveles de insulina, ¿sí? Bien, entonces acá la insulina se pega a su receptor, acá tienen la cascada, una de las cascadas, porque este receptor, acuérdense que hace un montón de cosas, se conecta con un montón de vías intracelulares. Pero bueno, el inositol trifosfato, ¿sí?, va a determinar la activación de una fosfodiesterasa. Y esta fosfodiesterasa lo que hace es metabolizar o abrir el AMP cíclico, ¿sí? Al abrir el AMP cíclico no se activa la proteína A, no se fosforila la lipasa, no se fosforilan las perilipinas y por lo tanto no hay lipólisis, ¿sí? Se frena por un lado la lipólisis y además favorece todos los procesos de síntesis que los vamos a ver ahora en la otra diapo. En esta diapo yo les quise mostrar que inhibe la lipasa sensible a hormona, ¿sí?, a través de esta activación de la fosfodiesterasa. Pero además estimula la síntesis de triacilglicéridos. Y vamos a ver eso, porque ya la síntesis de triacilglicérido es un almacenamiento de energía, ¿sí? Y esta es característicamente la función del tejido adiposo. ¿Está? Entonces, acá tienen la célula, un adipocito, ¿sí? Tenemos ingreso de ácidos grasos libres, ¿tá?, ingreso de glucosa. ¿Estamos? El ingreso de ácidos grasos libres va a determinar que participen en la esterificación del glicerol y la formación del triacilglicérido. Por otra parte, la glucosa aparte se va a metabolizar a través del ciclo de Krebs, bueno, glucólisis y ciclo de Krebs, pero característicamente esa vía deriva en la formación de glicerol, que es lo que se necesita, es lo que necesita particularmente el tejido adiposo para fabricar el triacilglicérido, ¿sí? Entonces tenemos glicerogénesis acá a partir del citrato, oxalacetato y glicerol, ¿sí? Y este glicerol es el que después se va a usar para la síntesis de los triacilglicéridos. ¿Está? Fíjense, acá tienen el kilomicrón otra vez, o la VLDL con la lipoproteína lipasa que me está aportando los ácidos grasos libres que son los que entran a la célula. ¿Sí? Bien. En el ayuno van a ver toda la vía catabólica. Ahora lo que me interesa es analizar la síntesis del ácido graso en el adipocito. Entonces, durante la ingesta hay captación de ácido graso y glucosa por parte del adipocito, hay glicólisis, pero también síntesis de glicerol, que es la glicerogénesis, y hay esterificación y depósito, es decir, formación de triacilglicérido y depósito en la gota de grasa. ¿Está? Entonces, mientras la insulina esté aumentada, el tejido adiposo va a ser lipogénesis, ¿sí? Y va a estar inhibida la lipólisis, por el mecanismo que dijimos antes. Bien, fíjense esto que está acá, lipogénesis. Una de las señales es la que nombramos antes, de este elemento que responde a los esteroles, y la otra señal intracelular, TPAR. A ver, de los que todos hicieron de práctica esta semana. No, bueno, nosotros no. Hacemos de los que lo hicieron, que deberían ser el resto. ¿No escucharon? ¿No hablaron en algún momento de la TPAR? Que es el receptor del activador del proliferador peroxisómero.
peroxisomal. En uno de los fármacos. La última pregunta de la guía de lípidos, les presentamos dos fármacos. Uno tiene una función más fácil, más sencilla, y hay otro que inhibe justamente la lipogénesis, inhibiendo este activador de los peroxisomas. Como para que vean que tiene una relación en algún lado. Bueno, es ese, que no le quede duda. Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos hasta acá? Eso fue durante el periodo de ingesta, durante el periodo absortivo. Pasamos ahora al periodo postprandial o interprandial, donde ya en el intestino no hay nada, donde ya están los nutrientes ya se almacenaron, ¿sí? Y ahora, el contexto nervioso y hormonal cambia. Antes teníamos activación del parasimpático y presencia de insulina, que era la que me mediaba todo el depósito, y ahora tengo el sistema nervioso organizando el gasto energético, ¿sí? Se procede a gastar esa energía que ya se acumuló y que la división efectora autónoma, que característicamente está más activada en el periodo postprandial, va a ser la simpática, ¿sí? Pero además de el tono simpático aumentado durante las comidas o entre comidas, tengo otro perfil hormonal que se caracteriza por ya disminución de la insulina, que ya la glucosa plasmática disminuyó, y empiezan a aumentar ahora las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Entonces voy a tener aumento de glucagón, aumento de epinefrina, de cortisol, de hormonas de crecimiento, de hormonas tiroideas y de hormonas sexuales, ¿sí? Característicamente las que denominamos hiperglucemiantes son glucagón, epinefrina, cortisol y hormona de crecimiento hasta ahí. Pero tanto las hormonas sexuales como las hormonas tiroideas las consideramos normoglucemiantes, porque no es que van ellas solas a generar una hiperglucemia, sino que contribuyen a que la glucemia se mantenga en valores normales, facilitando la acción de las otras hormonas, ¿sí? Bueno, porque a veces quieren hacer elevar la glucosa en sangre cuando hay un hipertiroidismo. No, por ahí no lo vemos, a lo mejor vemos una alteración en la respuesta a una prueba, pero no necesariamente tiene que haber un hiperglucemia, ¿no? Bueno, entonces, este es el... ¿Qué ven ahí? Entre cortisol, epinefrina y glucagón. ¿Qué les muestra este gráfico? Les muestra dos cosas. A ver si logramos obtener la conclusión. Que la acción de las tres hace que suban, o sea, que la glucosa en sangre suba más a diferencia de cuando actúan Bien. o por separado. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si están las tres juntas, el aumento es mayor que si trabajaran solas. ¿Cómo se llama ese efecto? Una sinergia. Entonces presentan sinergia. Bien. ¿Y qué otra cosa ven? ¿Es más rápido en el tiempo? ¿Quién es más rápido? Sí, saquen, es decir, las dos líneas azules me muestran la sinergia, ¿sí? Ahora analicen las líneas individuales. ¿Qué les dicen de estas tres hormonas? El glucagón, por ejemplo, tiene un punto más corto. O sea, aumenta mucho en principio, pero después disminuye. Bien, tiene Las una... otras, o la adrenalina, ¿Sí? aumenta más o menos constante y tiene un efecto más grande en el tiempo, y el cortisol tampoco tiene tanto. ¿Qué será el eje que dibuja abajo? Tiempo. ¿Y
¿Y en qué unidades estará? Horas. Entonces fíjense cómo el efecto de estas tres hormonas no es simultáneo. Es decir, primero aumenta uno, después se da el pico de la adrenalina y recién después de las 6 horas, 8 horas se da el pico del cortisol. De manera que el efecto de las tres me va a asegurar que los niveles de glucemia se mantengan constantes a pesar de que no haya ingesta, que no haya ingreso de nutrientes, ¿está bien? Porque tengo cubierta un montón de horas con estas hormonas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, vamos con cada una de estas hormonas a ver qué hacen en cada uno de los tejidos que mencioné. El glucagón favorece la glucogenólisis hepática y la liberación de glucosa a sangre. Acuérdense que solo el hígado puede liberar glucosa a sangre por acción de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Entonces, en presencia de glucagón se va a desarmar el glucógeno y esa glucosa va a salir a circulación para que la puedan utilizar principalmente los tejidos que dependen solo de glucosa, como el cerebro y los eritrocitos. Bien, el glucagón favorece la gluconeogénesis, glucogenólisis por un lado, y favorece la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, de piruvato, de glicerol. Y esto es porque el glucógeno estimula la fosfonol-piruvato carboxiquinasa y la glucosa 6-fosfatasa, como dijimos arriba. Todo esto es por mecanismos también de regulación génica. Aumenta la cantidad de enzimas que hay, permitiendo que esta gluconeogénesis sea eficaz. A nivel del hígado, característicamente, se favorece la producción de cuerpos cetónicos, la cetogénesis, en el caso en que los niveles de acetil-CoA sean importantes, ¿sí? Vamos a tener, bueno, la glucosa que va a salir a circulación y vamos a tener que ese acetil-CoA que se origina por el uso de los ácidos grasos, ya sea los que haya circulantes o los que tenga el hígado de reserva, va a generar gran cantidad de acetil-CoA. Y ese acetil-CoA ya no puede entrar en el ciclo de Krebs porque no tiene, por ejemplo, oxalacetato que se está usando, por ejemplo, para la gluconeogénesis. Entonces, como que tengo el ciclo de Krebs bloqueado. ¿Para dónde va el acetil-CoA entonces? Se va a la formación de cuerpos cetónicos. Y empieza, que ya vimos, aparición de cuerpos cetónicos en el caso de la paciente diabética. ¿Sí? Esos cuerpos cetónicos, ¿quién los puede usar como fuente de energía? ¿Qué tejidos? Ahí les pongo el miocardio y el cerebro, los astrocitos pueden usar algo de cuerpo cetónico. Entonces también es una manera en la cual el hígado provee energía en la circulación. Bien. ¿Qué hace el glucagón en el tejido adiposo? Va a promover la lipólisis, desarmar la gota de grasa y liberar ácidos grasos libres a circulación. ¿Sí? Esto lo hace, justamente acá está, es la misma diapositiva, es la misma, nada más que antes mirábamos acá y ahora miro acá. El glucagón y la epinefrina hacen lo mismo sobre el tejido adiposo, aumentan el NT cíclico por activación de la adenilato ciclasa, esto activa la proteinquinasa A y fosforila entonces la lipasa y fosforilan las perilipinas. Estas dos fosforiladas empiezan a desarmar la gota de grasa. ¿Sí? Y entonces, los ácidos grasos libres se van hacia la circulación, lo mismo que el glicerol. Y el glicerol puede ser usado como sustrato gluconeogenético, por ejemplo, en el hígado. ¿Sí? ¿Van viendo cómo se rearma toda el flujo de moléculas energéticas? La clave acá es entender cuál es el perfil hormonal que predomina en uno y en otro momento. ¿Sí? Y cuántas horas de ayuno llevo, porque ahí van a saber si está solo el glucagón, o ya está el glucagón y la adrenalina, o ya tengo efecto del cortisol. Si tengo un ayuno de 12 horas
15 horas, 20 horas, ya el glucagón, hay poco de acuerdo a cómo estas otras hormonas logran mantener la leucemia plasmática. Pero sí o sí va a haber glucagón, sí o sí va a haber cortisol ya en ese momento. ¿Está bien? Bueno, o eventualmente voy a tener los tres juntos y eso me va a generar una recomposición importante de la leucemia. Bueno, taca, y acá lo que decíamos recién, que los efectos pueden ser reforzados por adrenalina. Ojo, no quiere decir que la adrenalina se una al mismo receptor que el glucagón. Son receptores distintos, pero que los dos funcionan a través de la adrenalatocinasa. ¿Bien? Bueno. Hablemos un poquito de la adrenalina entonces. ¿Sí? La adrenalina es un producto de la médula suprarrenal, activada por el simpático. Y acá les puse esta imagen para que se acuerden que la activación del simpático viene desde el sistema nervioso central, desde el hipotálamo, desde estas estructuras vulvares. El hipotálamo informa a esta médula, a esta región ventrolateral, rostral, y esta es la que va a estimular la cadena intermedio lateral. ¿Sí? Y de allí se van a activar las neuronas preganglionares de la zona toracolumbar. ¿Ah? Y de esa, acá lo muestra con una sola, acá muestra la vía preganglionar nada más, llegando a la médula suprarrenal, liberando acetilcolina en esas células cromafines de la médula suprarrenal, y esas células producen como respuesta la adrenalina. ¿Sí? Normalmente, acá ven el simpático, este es un corte de la médula toracolumbar, pero que normalmente tenía la vía preganglionar corta y después una posganglionar larga que va a llegar a los distintos receptores del simpático. ¿Sí? El mediador de esa posganglionar es la noradrenalina como neurotransmisor. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, escondido! Es la noradrenalina de la posganglionar, pero fíjense hacia la izquierda lo que pasa en la médula suprarrenal. No tengo posganglionar. La médula suprarrenal sería la estructura blanco de la preganglionar que libera acetilcolina. Y esa célula es la que libera adrenalina, ¿sí? Como hormona. Entonces tenemos la liberación de noradrenalina como neurotransmisor en la posganglionar y la liberación de adrenalina como hormona en la médula suprarrenal. ¿Se entiende? Los efectos son los mismos, porque se unen ambas a receptores alfa y beta adrenérgicos, pero lo hacen con distinta afinidad y algunos efectos son característicamente mediados por la hormona, porque viene por sangre y los receptores están hacia el lado vasolateral de la membrana, y otros efectos están mediados por el neurotransmisor norepinefrina, porque el receptor está próximo a la sinapsis. ¿Sí? ¿Está? Bueno, y acá les muestro entonces, esta es la célula cromafin, acá les muestro la biosíntesis de la adrenalina, que ahora la ponemos un poquito más grande, y estos son, fíjense, son los dos mediadores, noradrenalina en azul y adrenalina en rojo. Fíjense que tienen los mismos efectores, pero por ahí la potencia que tienen en los distintos efectos cambia. Eso es por ahí lo único que tienen que tener en cuenta. La biosíntesis es común a partir de la tirosina, con la tirosina hidroxilasa, dopamina, norepinefrina, y la célula cromafin es la única que tiene la enzima que hace este último pedacito, convertir la noradrenalina en adrenalina.
y algunas neuronas del sistema nervioso central que también son adrenales. ¿Sí? Bueno, entonces, esta médula suprarrenal es esencial para la respuesta al estrés, así que cuando veamos estrés la vamos a volver a mencionar. Cada célula cromafín está inervada por una neurona preganglionar simpática, que es por ahí lo que se llega a ver acá, ¿sí? Preganglionar nada más, que libera acetilcolina y esa acetilcolina actúa sobre el receptor nicotínico. Ahí está el mecanismo para la exocitosis del gránulo, sintetiza y secreta catecolaminas y péptidos. Otros estímulos para la secreción son el glucagón, angiotensina 2, aminas, un agonista nicotínico, ¿sí? Y acá está ampliada por ahí la imagen, acá se ve la terminal nerviosa, ¿sí? Y la liberación de las vesículas con adrenalina hacia la circulación. ¿Está bien? La adrenalina va por sangre. Bueno, acá está la síntesis, tirosina, dopa, dopamina, norepinefrina, epinefrina. Lo característico de esto es, bueno, justamente que esta última enzima solo está en las células cromafines de la médula. Y la otra característica es que el cortisol es necesario para esta biosíntesis. El cortisol se fabrica en la corteza, ahora vamos al cortisol, en la corteza suprarrenal, ¿sí? Y la irrigación sanguínea, otra vez, es centrípeta. Es decir, que la sangre que pasa por la corteza termina en los vasos venosos de la médula. No hay dos irrigaciones, una corta y una larga. De manera que el cortisol que se fabrica en la corteza llega a las células enterocromafinas. Y ese cortisol es necesario para la actividad tirosina hidroxilasa, que es la enzima regulatoria de la vía, y además para expresar esta última enzima, que es la que permite hacer la transformación de noradrenalina en adrenalina, ¿sí? Entonces la célula cromafín, lo principal que va a liberar es adrenalina, pero libera también algo de noradrenalina, libera otros péptidos, ¿sí? Todo a circulación, ¿está? Y se necesita el cortisol para mantener esta biosíntesis. Bueno, acciones de las catecolaminas mediadas por distintos tipos de receptores alfa y beta adrenérgicos. La afinidad de los receptores alfa es similar para ambas, mientras que los receptores beta son mucho más afines para la adrenalina, ¿sí? Para la adrenalina que va a venir por sangre. La acción de las catecolaminas finaliza por el mecanismo de recaptación. ¿Se acuerdan cuando vimos dopamina? Bueno, lo mismo, la recaptación, y por la COMT y la MAO. Y fíjense que da el mismo producto que el vainillin magnético. Se lo vimos bien en la biosíntesis de dopamina. Bueno, entonces, esta adrenalina tiene receptores en el hígado, en el músculo y el tejido adiposo. Los tres tejidos que venimos analizando para el metabolismo de lípidos. Los receptores que se activan son los beta-adrenérgicos, acoplados a proteína GS, G estimulatoria. Por lo tanto, aumento de AMP cíclico, lo que vimos en la otra diapo, similar al glucagón. Mientras que los receptores alfa-2 están asociados a proteína G inhibitoria, pero están restringidos a cierto tejido adiposo específico, el visceral nada más. Dentro del tejido adiposo tenemos distintos tipos de tejido adiposo que responden distinto a las señales hormonales. Una es el subcutáneo y otra es el visceral. Entonces, el tejido adiposo visceral es el que tendría estos receptores alfa-2 inhibitores. Entonces no se movería la grasa de ese lugar. ¿Está bien? Por eso no puedo bajar el precio. Qué cosa. Bueno, acá tienen algunos mecanismos para recordar los receptores beta. Por eso dicen que como el estrés te hace engordar. Y bueno, es decir, no podés eliminar una cierta grasa de cierto lugar. Y vamos a ver ahora que el cortisol, si bien favorece la lipólisis, lo saca de un lado y lo deposita en otro.
Así que es traicionero. No hay que dejarlo liberarse al cortisol. Bueno, a ver acá qué les quería mostrar en esta. La acción de la lipólisis, ¿sí? Relacionada con la leptina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el tejido adiposo era el principal productor, es el único productor de leptina, que era esta hormona proteica que avisaba al hipotálamo que había reserva para largo rato, ¿sí? Y que era una señal importante de saciedad, ¿no? O de regulador de la ingesta. Bueno, ante esa señal de que hay leptina, entonces el sistema nervioso activa el simpático para decir, bueno, usemos energía, hagamos lipólisis, total hambre, ¿sí? Y entonces se favorece la activación de qué división del autónomo, simpático o parasimpático. Simpático, ¿sí? Entonces vamos a tener efectos de la norepinefrina, pero básicamente en el tejido adiposo el principal mediador va a ser la adrenalina o epinefrina sobre estos receptores beta 3. ¿Está? Bueno, y acá está otra vez el mecanismo por el cual permite la degradación de esos lípidos. Bueno, el tono simpático aumenta la lipólisis y la presencia de ácidos grasos libres. Es decir, la oferta de energía a los tejidos periféricos y el gasto energético. Bueno, pasamos al cortisol, que era la otra hormona que iba a estar aumentada durante este periodo interprandial. El cortisol también es liberado por la glándula suprarrenal, pero ojo que ahora es la corteza. Ya vimos la parte glomerulosa produciendo y liberando aldosterona. Ahora vamos a ver la zona fascicular, ¿sí? Y cuando veamos las hormonas sexuales, vemos la última fracción que nos queda de la corteza, que era la reticular, ¿sí? Pero hoy ya veríamos la fascicular y vimos la médula. Así que de a pedacito la estamos viendo a la pobre suprarrenal. Bueno, y otra vez el sistema nervioso controlando la liberación de cortisol. El hipotálamo, el núcleo paraventricular, es el que tiene las neuronas que van a producir el factor liberador de corticotrofina, ese CRH. Y los estímulos son muchos, estímulos desde la corteza, estímulos del límbico, estímulos periféricos, ¿sí? Tenemos entonces el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. ¿Está? Entonces, este eje va a controlar esa zona fascicular y reticular de la corteza. Acuérdense que la glomerular la controlaba la angiotensina 2 y el potasio. Nada más, que el cortisol era necesario, la ACTH era necesaria nomás para que tuviera trofismo, es decir, para que las células estuvieran viables. Pero el estímulo para la liberación del producto era angiotensina 2 o el potasio aumentado. Entonces, acá van a tener, este sería el hipotálamo, el núcleo paraventricular, libera la hormona liberadora de corticotrofina, que la simbolizamos CRH. Esa CRH va a estimular la célula corticotropa en la hipófisis, que libera un producto más grande, que es la propia melanocortina o POM, de la cual por una hidrólisis se obtiene la ACTH. Esa ACTH es la que luego va a actuar sobre la zona fascicular de la corteza suprarrenal para que esas células fabriquen y liberen el cortisol. El producto, que sería el cortisol, va a provocar una inhibición en los distintos niveles. Cortisol inhibe a la hipófisis para la secreción de ACTH, inhibe la transcripción de la POMC, que sería el precursor, inhibe la expresión de receptores para la CRH en la célula corticotropa. ¿Sí? Estos son tres mecanismos por los cuales el cortisol inhibe a la célula de la hipófisis que libera la ACTH. Y además inhibe
a la célula hipotalámica para la liberación de CRH. Es decir, retroalimentación larga y ultra larga. ¿Me acuerdan? Bien. Bueno, aunque esta es menos potente. ¿Sigo? Bueno, acá tienen otros modelitos del eje hipotálamo, hipófisis, glándula, donde se pueden ver otros estímulos que actúan en la liberación de cortisol, como puede ser el estrés, así que esto lo vamos a volver a ver, y los ritmos circadianos. Lo vemos en este. Y en este otro vemos que además otros reguladores del eje son las citoquinas inflamatorias. ¿Se acuerdan de inmune? Interleuquina 1, interleuquina 6. Estas interleuquinas también van a regular el eje. Estamos, fíjense acá, tenemos los linfocitos produciendo estas interleuquinas que van a estimular la liberación de CRH. Por lo tanto, activan todo el eje y la mayor cantidad de cortisol después los va a inhibir. ¿Sí? Un proceso inflamatorio funciona como una situación estresante, aumentando la liberación de CRH a nivel del hipotálamo. Y esas interleuquinas llegan por la eminenciamiento, llegan por sangre, esos lugares donde no hay, o donde la barrera hematoencefálica está terminada. ¿Está? Muy bien. Bueno, acá está toda la biosíntesis de los esteroides adrenales. Lo importante de acá es, ¿cuál es el precursor? ¿De dónde se sintetizan? La corteza suprarrenal produce todas hormonas esteroides, ¿sí? Y todas derivan del colesterol, ¿sí? Cada región tiene las enzimas específicas para fabricar lo que le corresponde a cada uno. Pero acá vemos a todas juntas, ¿sí? Estos son precursores comunes. Fíjense que acá nos vamos a la aldosterona, así que todo esto lo va a tener la zona glomerulosa. Acá nos vamos al cortisol y corticosterona, así que estos pasos los va a tener la zona fascicular. Y acá nos vamos a las hormonas sexuales o los andrógenos, y esos los van a tener la zona reticular. Están separadas las enzimas que producen cada cosa. Bueno, esto para que miren los nombres si quieren, pero bueno, ya es medio mucho. Por ahí se tendrían que acordar pregnenolona, que es el primer paso, ¿sí? Este paso es medio limitante, colesterol a pregnenolona. Y después encima hay pasos en el citoplasma y pasos mitocondriales y en el retículo endoplásmico. Así que bueno, es compleja la síntesis. Pero bueno, ahí la tienen por si quieren ir a mirarla y ver los mediadores. Bueno, ¿cómo se regula la secreción de este cortisol? Dijimos que el regulador es el factor que libera proteína, que libera la hipófisis, ¿sí? Que es la ACTH. Tanto la ACTH como el cortisol se secretan en forma episódica, en pulsos. ¿Está? No es una secreción continua, sino son pulsos. Y además, con un ritmo circadiano. Es decir, esos pulsos tienen mayor amplitud en un dado momento del día. Y después la amplitud disminuye por la tarde. Entonces, la mayor secreción se produce en las primeras horas de la mañana, 5 o 6 de la mañana, y 5 o 6 de la tarde se va a producir el valle, la disminución de tanto ACTH como cortisol. Eso es lo normal que ocurre. Bien. ¿Cómo se transporta el cortisol? Como es una hormona esteroide, obviamente va unido a proteínas. Acá les digo cuáles son las proteínas. Información. ¿Cómo se metaboliza? Es para excretarse, se tiene que hacer más hidrosoluble para poder eliminarse por orina, principalmente. Entonces, hay procesos hepáticos de biotransformación que lo hacen más
hidrofílico. Y luego la excreción urinaria se da tanto como cortisol libre como por algunos productos de degradación. Acuérdense que como el cortisol va unido a proteína, solo y siempre hay una partecita libre, que es la que hace el efecto en los distintos tejidos. Ese complejo, cuando llega al riñón, obviamente la fracción que está unida a la proteína, la cortina, no se va a filtrar, porque las proteínas no salen de la sangre. Sin embargo, esa pequeña fracción de cortisol libre sí puede pasar. Por eso puedo medir el cortisol libre urinario y me está dando una medida, y solo tengo cortisol libre urinario, no tengo cortisol unido a proteínas porque no hay proteínas en la orina. Entonces fíjense que esa medición del cortisol libre urinario o el cortisol libre en saliva son útiles porque me están midiendo solo lo libre, y lo libre es lo que tiene efecto biológico. Entonces dan una medida mucho más efectiva de cómo están los niveles de cortisol que ejercen efecto. ¿Verdad? Obviamente que es mucho menos cantidad que la del cortisol total. Pero si tengo un método que me puede detectar esa baja cantidad, siempre es mejor medir lo libre que medir todo junto. ¿Sí? Bueno, acá es lo que les digo en esto. Y esto lo van a ver en el trabajo práctico. Por eso se lo recalco. Bueno, mecanismo de acción del cortisol. El cortisol entonces entra libre, viene unido, ¿sí?, a su proteína transportadora, ingresa a la célula libremente, ingresa a la fracción libre y, como cualquier hormona esteroide, el receptor lo tiene en el citoplasma. ¿Sí? Se une al receptor citoplasmático, bueno, con estas modificaciones de la estructura, y el complejo hormona-receptor va al núcleo a mediar la transcripción genética. Es decir, los efectos del cortisol vienen dados por modificar la expresión de genes, es decir, modificar la síntesis de proteínas. Entonces, hay dos motivos por los cuales los efectos del cortisol se demoran tanto. Vieron que pasaban 5 horas y todavía el cortisol no se había movido. Primero porque tenemos ese eje hipotálamo-hipófisis, y que cuando la ACTH aumenta, recién ahí la célula de la corteza suprarrenal empieza la biosíntesis, con todo ese choclo de reacciones que tiene que hacer. No hay acumulado cortisol listo, se inicia la síntesis. Entonces pasan varias horas hasta que empiezo a ver cortisol aumentado en sangre. Y después, cada tejido que puede captar el cortisol, el efecto que hacen los tejidos también es transcripción génica. Así que el resultado o el efecto lo voy a ver recién en días, horas, días, es lento. Bueno, todas las células del organismo tienen receptores para el glucocorticoides. Es decir, el cortisol va a actuar en todas las células del organismo. Y eso nos va a determinar que veamos efectos a nivel de todos los tejidos. Bueno, y esto es clave para que lo entiendan y hagan el razonamiento. El cortisol es necesario para que una célula funcione normalmente, ¿sí? Justamente porque tiene este efecto de permitir o regular la transcripción génica, ¿sí? ¿Qué cosas se van a transcribir y qué proteínas van a aumentar? Y bueno, las características de cada tejido, ¿sí? Las que están definidas por la diferenciación que tiene ese tipo celular y por cómo está compactado el DNA y demás. Pero el cortisol siempre lo que va a hacer es permitir que esa célula pueda expresar normalmente los productos de su función, o los productos proteicos que hacen a su función, ¿sí? Por eso decimos que tienen efectos permisivos. Uno en general le cuesta
entender al cortisol, porque siempre vamos a ir a buscar un aumento o una disminución que no se dan normalmente en un individuo saludable. Insulina, glucagón y adrenalina, si quieren, son mediadores que podemos relacionarlos con ciertos procesos fisiológicos, como la ingesta, el ayuno, un estrés. Entonces decimos, bueno, cuando pasa esto, aumenta insulina. Cuando pasa esto otro, aumenta el glucagón. Pero con el cortisol, si lo aumento o lo disminuyo, ya caigo en una patología. ¿Sí? Entonces siempre tengo que pensar que si un organismo está funcionando normalmente, es porque los niveles de cortisol están bien, están dentro del rango normal. ¿Sí? Y uno acude a estos disturbios o a estas alteraciones endocrinas de aumento o disminución justamente para entender o comprender cuáles son los efectos principales que está permitiendo ese cortisol. ¿Sí? Entonces, ojo cuando hagan el razonamiento. Acá les digo esto, el aumento o la disminución pueden provocar alteración. Bueno, acá otra vez se repite el mecanismo de acción. Y fíjense, cortisol y metabolismo. El cortisol sobre el metabolismo tiene un efecto hiperglucemiante. Lo que dijimos antes, lo mismo que el glucagón, lo mismo que la adrenalina y el efecto sinérgico. Uno es por disminución de la utilización periférica de glucosa. ¿Sí? Impide, y ahora vamos a ver cómo, pone en circulación más ácidos grasos libres, de manera que la célula capte esos ácidos grasos libres, y ese aumento de ácidos grasos libres o de diacilglicerol en el tejido adiposo bloquea o inhibe ese mecanismo de transducción intracelular del receptor de insulina. De manera que ahí ya estamos limitando el efecto sobre la glucosa mediado por insulina. ¿Sí? Y dirige o hace que las células utilicen otro sustrato metabólico. Eso es resistencia a la insulina. Pero además promueve la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos, como dijimos, fomentando la expresión de estas dos hormonas. Es decir, el cortisol en cantidades adecuadas asegura que en presencia de glucógeno se expresen esas dos hormonas. ¿Sí? O que, ponele que ya el glucógeno no está, porque es tardío esto, el cortisol va a estar favoreciendo que esos promotores estén en sus lugares sobre el DNA para permitir que estas dos enzimas se sigan fabricando. Y eso hace que la célula hepática haga gluconeogénesis, porque tiene las enzimas críticas de ese paso, de esa vía. A su vez, dice que además de hacer gluconeogénesis, aumenta la síntesis hepática de glucógeno, cosa que el glucagón lo desarma al glucógeno. Tiene una característica estimulación de sintetizar glucógeno, además de hacer gluconeogénesis. Hace lipólisis, hace proteólisis, lo que permite tener sustratos, ya sea para energía o para gluconeogénesis. ¿Sí? Y lo que decíamos del tejido adiposo central. Lo que decíamos del tejido adiposo. En un lugar lo sintetiza y en otro lugar lo desarma, lo degrada. Entonces normalmente de las extremidades hay lipólisis y esos ácidos grasos vuelven a esterificarse y depositarse en la zona axial. ¿Sí? Y eso después determina que cuando hay una patología caracterizada por un aumento de cortisol en sangre, el individuo tenga una fisonomía muy característica con una región axial, un tronco con bastante depósito graso, pero las extremidades flaquitas, delgaditas. Incluso puede haber depósito acá atrás de la nuca, arriba de búfalo,
Pero bueno, son características que se van a dar solamente en una patología. Bueno, sobre el tejido conectivo tiene acción permisiva sobre la síntesis proteica, es decir, permite que los fibroblastos estén fabricando todos los componentes de la matriz. Pero fíjense, empiezan las contradicciones. En altas concentraciones inhibe a los fibroblastos. Entonces, un individuo con niveles aumentados de cortisol patológicos, es decir, una hipercortisolemia patológica o sostenida, va a empezar a tener una piel quebradiza, pelo quebradizo, se pueden empezar a ver estrías, porque no hay una adecuada síntesis de las proteínas del tejido conjuntivo. Durante el crecimiento ejerce efecto permisivo, pero en altas concentraciones inhibe la producción hepática del factor insulinocínico. Dijimos que hay receptores en todos los tejidos, así que los efectos son muy diversos. Reduce la osteogénesis y aumenta la osteólisis, es decir, la rotura de las proteínas del hueso, para generar aminoácidos para gluconeogénesis. Reduce el tejido conectivo. Esto piénsenlo, no que diga ahí adentro cortisol aumentando, ¿sí? Cuando el cortisol está aumentado en forma patológica voy a ver esto, osteólisis, alteración del tejido conectivo, inhibición de la respuesta inmune, aumento del tono arteriolar, reducción de la permeabilidad capilar, bueno, lo que va diciendo acá. De esto lo que a mí me interesa resaltar son los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores que hace el cortisol cuando está aumentado por mucho tiempo. Y esto es importante porque lo vamos a poder relacionar con un cuadro que ocurre, normalmente sin llegar a ser una patología como un síndrome de Cushing, pero que es un estrés crónico. Durante una situación de estrés crónico, estrés que se mantiene en el tiempo, los niveles de cortisol están aumentados, pero no por una alteración de la hipófisis, como sería en el síndrome de Cushing, no por una acción tumoral, sino por factores psicológicos que vienen del límbico, que vienen de la corteza y que me están bombardeando el hipotálamo, y el hipotálamo se defiende activando el núcleo paraventricular y activando el eje, y activando el simpático. ¿Sí? Entonces, ese efecto inflamatorio, bueno, está asociado a mecanismos que no dependen de la transcripción génica porque son muy rápidos. Si alguno alguna vez tuvo una alergia cutánea a algo que lo haya picado y tuvieron que ponerle un decadrón o algún fármaco de esta familia, el efecto es instantáneo. En 10 minutos se les va la inflamación. Entonces no coincide con las 5 horas que tengo que esperar para ver un efecto genómico. Entonces obviamente está mediado por otro mecanismo que no es transcripción génica. Y parecería que tiene que ver con la interacción del cortisol con la membrana que determina el cambio de fluidez, y como la respuesta inmune se basa en liberar mediadores, al estabilizar la membrana, esa liberación de mediadores no ocurriría y tengo ese efecto antiinflamatorio. Es decir, que estoy inhibiendo el proceso inflamatorio y la comunicación entre las distintas células del sistema inmune. ¿Sí? Aumenta la cantidad de neutrófilos circulantes, disminuyen los eosinófilos. Entonces, esto es efecto antiinflamatorio, se inhibe la inflamación. Pero además, si el cortisol está aumentado mucho tiempo, hay un efecto inmunosupresor. Y eso tiene que ver con una disminución del tejido linfoide. ¿Sí? El tejido linfoide es muy dependiente también de los niveles de glucosa. Requiere glucosa para mantener su función trófica y su funcionamiento cuando se activa. Y dijimos que a nivel del metabolismo, el cortisol lo que hacía era impedir que los tejidos consuman glucosa. Arreglate con el ácido graso. Entonces, parece que el tejido linfoide es particularmente sensible a esa falta de internalización de glucosa. Y empieza a disminuir el tamaño del tejido linfoide. Se empiezan a morir las células
linfocitos B, T y demás. De manera que cuando entra un agente agresor, no hay células para generar la respuesta inmune. Eso se llama efecto inmunosupresor. ¿Está bien? No hay función inmune. Que es esto, tiene que ver con esta atrofia del linfoma. Bueno, y inhibe la expresión de genes, para citoquinas y demás. ¿Vieron? Volvimos a inmune. Qué bueno. Bueno, miren a qué efectos circulatorios. Estos son importantes, lo van a ver. Característicamente el cortisol aumenta la presión arterial media. Y eso lo hace por varios mecanismos. Uno es porque en el medio de esta estimulación de la transcripción génica, aumenta la cantidad de receptores alfa que se encuentran en las arteriolas. ¿Sí? De manera que con el mismo tono simpático, o es decir, con la misma cantidad de noradrenalina, si tengo más cantidad de receptores, el efecto de contracción de ese músculo liso va a ser mayor. ¿Sí? Fíjense que no está dependiendo del sistema nervioso simpático, no está dependiendo de la cantidad de norepinefrina que se libera, sino depende de lo que está mostrando la célula, que está mostrando más cantidad de receptores. Y este mecanismo nos puede explicar muchos de los efectos que hace el cortisol en los diferentes tejidos. Además, ¿se acuerdan que cuando vimos aldosterona les dije que, como son derivados del colesterol, tienen algo parecido a la estructura, o una buena parte de la estructura es parecida? Y que el mineralocorticoide y el glucocorticoide podían recibir o podían reconocer la hormona, es decir, había un reconocimiento heterólogo. Es decir, el mineralocorticoide reconocía el cortisol y el glucocorticoide reconocía al aldosterona. Entonces, otra vez, cuando hay aumentos de cortisol, ese cortisol aumentado puede empezar a unirse al receptor mineralocorticoide. Y pareciera que el efecto es que el receptor se estimula. Y por lo tanto, los efectos son similares a que si hubiera aumento de aldosterona. Si hay aumento de aldosterona, hay reabsorción de sodio y hay reabsorción de agua. Entonces, en un cuadro en donde hay aumento de cortisol, aumenta la presión arterial media también, pero por aumento de la volemia. Además de por el efecto presor por aumento de receptores en las arteriolas. Bueno, acá hay otros efectos que los pueden ir leyendo o les van a servir por ahí para la guía de trabajos prácticos que van a hacer la semana que viene. Y esto para que repasen todos los tejidos sobre los cuales el cortisol tiene efecto. Los desórdenes del funcionamiento son la hiperfunción, se denomina un síndrome de Cushing, que es una hipercortisolismo. La enfermedad de Cushing en particular es un tumor en la glándula adrenal que hace producir ACTH. Cuando confirmo que es eso, le pongo el título de enfermedad de Cushing. Mientras tanto, si yo veo que hay hipercortisolismo y no le encuentro la causa, es algo parecido. Entonces lo denomino un síndrome. Pero bueno, se caracteriza por un aumento del cortisol y que no tiene ritmo. No baja de noche, no baja de tarde, siempre lo tengo aumentando. Y eso está indicando que o hay una alteración en el hipotálamo, o hay una alteración en la hipófisis, o hay una alteración en la glándula suprarrenal. Y en general, todas estas son tumores, es decir, son células que no responden a las señales normales de estimulación o inhibición. ¿Sí? Por eso no tienen ciclo circadiano. Bueno, y por el contrario, el Addison sería el síndrome que caracteriza un cortisol bajo. También hay otra cuestión congénita que se manifiesta a nivel de la zona reticular. Y se denomina hiperplasia congénita, hiperplasia suprarrenal congénita, que da alteraciones en las hormonas, en los andrógenos, que produce
la corteza y las manifestaciones son debido a ello. Bueno, acá tienen todos los signos, no me voy a meter en esto, se los dejo para el que les gusta que lo lea. Bueno, ¿cómo evalúo la corteza suprarrenal? Obviamente dosando lo que produce. Mido el cortisol plasmático, me puede ayudar a medir a la mañana y a la tarde para asegurarme que tenga ritmo. Pueden estar los niveles medios en el límite y no tener ritmo. Eso ya es raro, un problema. Por ahí, si está medio en el límite, pero está alto a la mañana y a la tardecita baja, bueno, todavía no está tan estresado. Pero ya si aplanó la curva, bueno, hay que ver qué pasa. Se puede medir la CTH también, se puede medir el cortisol libre urinario, que esto es lo de elección, se puede medir en saliva también, así no hay que juntar la orina 24 horas, es fantástico. Pero bueno, ahí después van a ver en qué momento del día hay que tomar la muestra. Y después lo que se hacen son pruebas funcionales. De la misma forma que hicimos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, nos dábamos glucosa, esperábamos un tiempo, veíamos cómo estaban las 2 horas y con eso evaluábamos la liberación de insulina y los efectos sobre los tejidos periféricos. Acá hacemos lo mismo. Medimos el cortisol basal, le damos un estímulo que puede ser una supresión o puede ser una inhibición y vemos qué pasa, ¿sí? Las pruebas dependen de cuál es el valor basal de ese cortisol. Si el valor de cortisol, puede ser, tenemos el valor normal, si está aumentado el cortisol y tenemos un hipercortisolismo, ¿qué prueba vamos a hacer? ¿Una prueba de estimulación o una prueba de inhibición? Si ya está aumentado, tengo que hacer una de inhibición para ver si las estructuras que normalmente están o que intervienen en la producción de ese colesterol han perdido o no la capacidad de responder a los inhibidores, ¿sí? Que el principal inhibidor periférico es el mismo cortisol, el que frena todo el eje, ¿sí? Entonces se da un símil de fabricación industrial que es la dexametasona a distintas dosis. Entonces se ve si con la dexametasona, que tiene acción sobre la hipófisis, logramos que el cortisol al día siguiente baje. Por ahí, con una dosis pequeña no baja, y baja con la dosis más alta. Y por ahí con la dosis más alta tampoco baja. Si no llega a bajar con con la dosis máxima de dexametasona, estoy en presencia de una célula tumoral que está produciendo CTH y que no me va a responder ni ahí a nada que la inhiba, ¿sí? Entonces ahí ya puede ir a hacer un diagnóstico. ¿Ah? Bien. Bueno, acá, cortisol alto, bueno, acá. Prueba y prueba. Miento. En la enfermedad de Cushing, cuando tengo el tumor como es de célula glandular, tiene un grado de respuesta. Entonces, logro ver la inhibición con una dosis máxima de dexametasona. Responde. Sí, con la dosis de 8 máxima de dexametasona, el cortisol baja, ahí ya puedo hacer el diagnóstico. Y en el caso de que con la dosis máxima no baje, es también un tumor, pero no de origen glandular. Y es un tumor ectópico. Normalmente son cánceres pulmonares que producen ACTH y le están haciendo un síndrome de Cushing fuera, donde el problema está fuera de la hipófisis. ¿Está? Bien, eso, ahí ya. Ahí vi el machete y me acordé. Bueno, muy bien, esto por ahí lo ven. Y en el caso de que el cortisol esté disminuido, tiene que hacer una prueba de estimulación, a ver dónde está el problema. ¿Sí? En general, se hace una estimulación con ACTH. Bueno, acá tienen los ejes como para pensar las distintas situaciones.
¿Cómo voy a encontrar el cortisol? ¿Cómo voy a encontrar la CTH? ¿Cómo va a estar CRH? Aunque CRH no se mide. ¿Y cómo responderían esos niveles cuando hago una prueba de freno, de inhibición o una prueba de estimulación? Bueno, entonces, el metabolismo de estos triglicéridos y por ende la disponibilidad de ácidos grasos libres como fuente de energía dijimos que está regulada por el sistema nervioso central y autónomo, por hormonas, por enzimas que modifican la composición de las lipoproteínas y por transportadores, receptores y enzimas celulares que van a modificar el metabolismo de cada célula. Así que son muchos niveles en los cuales los triglicéridos y ácidos grasos están regulados. Bueno, con esto terminamos triglicéridos y ácidos grasos. Pero tengo 2 o 3 de colesterol. Bueno, acá, esto es lo mismo, más dibujitos. Esto muestra la acción del simpático sobre el tejido adiposo marrón. Como no vimos termogénesis, lo vamos a ver si lo metemos en algún lado, pero el tejido adiposo marrón tiene la característica de usar el ácido graso, meter el acetil-CoA en la mitocondria, pero hay una proteína que desacopla. Entonces, no se genera ATP, lo único que se genera es calor. Bueno, estimula eso también. Bueno, dijimos de esta que el simpático estimulaba la lipólisis, estimulaba la secreción de VLDL en el hígado y la termogénesis en el marrón. Entonces, estas VLDL, esto también es lo que vimos en el práctico, se va a ir modificando en circulación por acción de la lipoproteína lipasa y la lecitina colesterol sin transferasa. Entonces intercambian colesterol esterificado con esta otra proteína. Entonces, la lipoproteína que tiene mucho triglicérido, a medida que circula, va perdiendo el triglicérido, se va enriqueciendo en colesterol y ese colesterol se va intercambiando con las otras lipoproteínas. ¿Sí? Casi todo el colesterol circulante después lo vamos a encontrar bajo la forma de LDL o HDL. ¿Sí? Y una muy pequeña cantidad de VLDL porque siempre el hígado está produciendo algo. Bueno, lo básico de colesterol, que hay síntesis de nuevo en todas hepatocitos, células productoras de hormonas, pero en general cualquier célula podría producir colesterol. Sin embargo, la principal vía de ingreso de colesterol es la captación de la partícula de LDL y su internalización a la célula. Y ahí está el modelito para que vean la internalización. Clatrina, lisosoma, todo, completito. ¿Y qué célula sería? Una célula periférica, cualquiera, que va a necesitar colesterol para membranas y obviamente si es una célula glandular que produce esteroides sexuales, por ejemplo, la demanda de colesterol va a ser mayor. E incluso puede tener estimulada su biosíntesis. Bueno, y acá tienen el modelito de la absorción de colesterol intestinal, que también lo vimos en el trabajo práctico. ¿Sí? Transportador NPC y los transportadores ABC que mediaban la salida otra vez hacia la luz. Bueno, el transporte reverso tiene que ver con la HDL. La HDL original es nada más la apolipoproteína fosfolípido. Y eso lo fabrica el intestino y el hígado. Y esa HDL naciente, a medida que circula, empieza a llenarse del colesterol que sale de las células. ¿Sí? La HDL tiene también la L-carb, porque obviamente al salir el colesterol sale como colesterol libre. Y al esterificarlo ya queda anclado a la lipoproteína y ya no se pierde más, salvo que vuelva a actuar la L-carb para disociar. Pero la idea es que la HDL junte colesterol de todos los tejidos periféricos y termine llevando ese colesterol hacia el hígado. Entonces hay otro receptor en el hígado acá que va a tomar esa HDL cargada de colesterol que trae de todos los tejidos periféricos. Y ahí ese colesterol va a tener los destinos que indique el contexto hormonal
pero más que nada los niveles de colesterol intracelular en el hepatocito. Si va a fabricar más colesterol, no, si va a fabricar ácidos biliares, si lo va a mandar a la bilis directamente o va a ser parte de membrana. ¿Acá? Acá hay otra un poquito más complejo, es decir, esto le pueden dar la profundidad que quieran. Hay como 5 HDL con distinta composición, hay varias isoformas de las enzimas que intervienen. Entonces, si quieren lo hacen lineal, simple, pero saber lipoproteínas, LK, HDL, LDL, LDL, eso manéjenlo bien. Y después la profundidad, lo que ustedes quieran, tampoco se complique, ¿eh? Viendo cuáles son todas las variantes o todas las cosas que pueden modificar a cada una de estas partículas. Por eso, este está lindo, está resumido y tiene lo básico. Bueno, valores normales, valores de lípidos. La paciente tenía 330, así que está recontra alto. Y un aumento de esa colesterolemia puede ser por una incorrecta preparación del paciente. Acuérdense que tenía que tener un ayuno de 12 horas por lo menos, con una dieta pobre en grasas la noche previa. Puede ser debido a que su dieta habitual sea rica en colesterol y grasas. Puede ser que estén alterados los receptores de LDL. Puede ser que estén alteradas las apoproteínas. Puede ser que esté aumentada la síntesis de novo, o puede ser que esté alterada la expresión biliar. Así que son un montón de factores que pueden determinar ese aumento de colesterol plasmático. Bueno, y acá les traje para que recuerden cómo era la formación de bilis. Bueno, y después, fosfolípidos y esfingolípidos, que eran estructurales de membrana, acá tienen las formulitas, el que le guste. Y no quería dejar de mencionarles los poliinsaturados, polyunsaturated fatty acids, PUFA, y que estos eran los omega 3, los omega 6, que son importantes porque le dan una mayor fluidez a la membrana. Y estos mediadores generan también el ácido araquidónico, a partir del cual tenemos mediadores inflamatorios, leucotrienos, falta leucotrienos y prostaglandinas, bien, leucotrienos, prostaglandinas, pero además permite que las membranas de las neuronas principalmente, que es el lugar donde van estos ácidos grasos poliinsaturados, tengan la fluidez suficiente para mediar los procesos de comunicación celular. Piensen que las neuronas están recibiendo neurotransmisores, pasando, activando canales, cerrando canales, activando potenciales de acción, exocitando después más neurotransmisores, de manera que esas membranas tienen mucho funcionamiento, pasan muchos procesos en esas membranas. Y debe tener la fluidez necesaria para que eso ocurra. Generación, bueno, del factor derivado del neurotrófico, factor crecimiento neurotrófico derivado del cerebro, es uno de los más importantes que se libera gracias a estos ácidos grasos. Bueno, y acá tienen donde se ubicarían estos docosahexanoico, ¿sí? ¿Quién está acá? El cannabinoide. El cannabinoide también es un lípido, ¿se acuerdan? Indicadores químicos, ¿sí vieron? Entonces, este endocannabinoide también tiene su origen estructural en estos ácidos grasos poliinsaturados y es esencial para mantener la regulación en estos procesos de transmisión. Y esos son esenciales, no los podemos fabricar. Entonces los tenemos que incorporar con la dieta, los poliinsaturados. ¿Y quién me aporta ácidos grasos poliinsaturados? Acá termina. ¿Dónde los obtengo? ¿Qué aceites?
Aceite de oliva, pescados, palta, frutos secos. Bien, ahí está. ¿Sí? Bueno, listo. Para que redondeemos la parte de líquido.